Dice un antiguo proverbio africano: para educar a un niño hace falta toda la tribu. Ya comienza Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Los Niños de Hoy, con la conducción de María José Corso. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Los Niños de Hoy. Mi nombre es María José Corso y vamos a compartir juntos este espacio. Estamos en Facebook, Instagram y también YouTube. Nuestra fanpage en Facebook es Los Niños de Hoy. En Instagram nos encontrás por Tribu de Hoy. Podés disfrutar todos nuestros programas desde nuestro canal de YouTube. Búscanos por Los Niños de Hoy. Saludamos a todos los que nos escuchan por la radio El Mojón 66, que nos retransmite desde la capital del país. Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Hoy hacemos tribu en compañía del psicólogo Nicolás Barreto. El tema de hoy, distorsiones cognitivas. Les presento a nuestro invitado. Nicolás Barreto es licenciado en psicología. Actualmente se encuentra cursando el posgrado en psicoterapia cognitivo-conductual en la Asociación Uruguaya de Análisis y Modificación de la Conducta. Buenas tardes, Nicolás, y bienvenido a Los Niños de Hoy. ¿Cómo estás? María José, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, para el público que nos escucha. Acá estoy contento, con mucho ánimo de hablar de este tema tan interesante y que personalmente me apasiona mucho. Bueno, este tema suena muy raro, distorsiones cognitivas, suena que estamos hablando de algo inentendible, pero vamos a avisarle a la audiencia que es más común de lo que todos pensamos. ¿Te parece si para arrancar nos das una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de distorsiones cognitivas? Sí, por supuesto, es tal cual como lo dijiste, es un concepto que vamos a ir bajando a tierra con ejemplos, vocabulario sencillo, y nos pasa a todo el mundo. Para dar el concepto y la introducción, las distorsiones cognitivas son errores en el procesamiento de la información o patrones problemáticos de pensamiento, malos hábitos de pensamiento, dicho de forma sencilla, son formas particulares de pensar que tenemos todo el mundo, que compartimos en la gran mayoría, menor o mayor grado, y suelen generarlos sí problemas al decidir por nosotros mismos cómo es que vamos a pensar, a actuar y a sentir. Yo les traje ahora, para entender un poco, un primer ejemplo, y me gustaría aclarar que todos los ejemplos que voy a brindar no son particularmente de pacientes míos, yo simplemente sí inspirados en mi experiencia clínica, pero son más que nada ejemplos de manual. Bueno, para entender más o menos qué son las distorsiones cognitivas, les traje este ejemplo cortito. Imaginemos que tenemos a una mujer, Paula, que está sentada y aburrida en su cuarto y le decide escribir a su novio. Y le pone: amor, ¿cómo estás? ¿Nos vemos hoy? Pero pasando unos minutos, pasando unas horas, y su novio no le contesta. Entonces Paula se acordaba que la noche anterior su novio le había invitado a salir, pero ella le dijo que no, que ella tenía planes con sus amigas. Ahora su novio estaba enojado con ella y le estaba haciendo una escena de celos. No te pienso contestar porque ayer me plantaste, fue lo que pensó ella. Ella se enojó muchísimo y lo llamó varias veces. Su novio seguía ignorándola. Entonces era el colmo. ¿Cómo podía ofenderse por algo tan tonto? Ella tenía todo el derecho del mundo a salir con sus amigas, e incluso si él estaba enojado, debería de ser lo suficientemente maduro y adulto para decírselo en la cara y no hacérselo ofendido. Entonces, a medida que su frustración iba aumentando, ella decidió ir hasta la casa y hablar con él. Tocó la puerta y le abrió su suegra. Paula cruzó los brazos muy enojada y le dijo: ¿te animás a decirle a tu hijo que si es un adulto me puede decir que está enojado en lugar de ignorarme?
Pero de repente la cara de Paula se puso muy roja de vergüenza cuando su suegra en realidad le contó que su novio había estado durmiendo toda la tarde porque tenía fiebre. Y ahí fue cuando Paula se dio cuenta que su celular probablemente estuviera en silencio y que todo su enojo, incluso frustración y la idea de ir hasta la casa a ir a discutir, habían partido no de la situación real, sino de un pensamiento. El pensamiento que fue: él está enojado conmigo. Este es un ejemplo clásico de una de las distorsiones que vamos a ir abordando a lo largo de este tiempo, que es lectura de mente, cuando nosotros estamos seguros de lo que piensan o sienten los demás, sin una evidencia real. Wow, qué fuerte. Aparte es súper común. Calculo que a todos en algún momento nos hicimos la película de qué es lo que le estaba pasando a la otra persona, en cualquier tipo de vínculo, ya sea en relación afectiva de pareja o simplemente a una amiga. No me escribió. Ay, y las redes sociales ahora. Me clavó el visto, como se dice ahora. Eso da para un montón de distorsiones cognitivas. Y la interpretación puede variar demasiado. Y puede tornarse, sí, problemática si es que no se acerca lo suficiente a la realidad, si no tengo bases para probarlo. Ahora que hablamos justamente de este tema de las distorsiones y las redes sociales, ¿qué tanto, en base a tu experiencia, las redes sociales y el mundo virtual distorsionan más de lo que usualmente está distorsionada la realidad? Un montón porque aparte es súper frecuente. En un mensaje, sin tonalidad de voz, sin intención, una cosa es una llamada que incluso carece de las figuras faciales, los gestos que puede hacer la persona, pero el mensaje es totalmente seco de sentimiento. Entonces un ok puede ser interpretado como un ok enojado, se ofendió la persona, entonces no te quiere contestar con algo más, o puede ser un ok cariñoso, afectivo, sencillo. Y como también el lenguaje escrito también afecta un montón en esto de la interpretación, los signos de puntuación, las omisiones y demás. Ahí se arma todo este relato que vos contabas de esta muchacha que iba a encarar el novio y toda la película que se había hecho en la mente, ¿no? Qué fantástico, sí, poder visualizar y decir, bueno, esto que estoy viviendo realmente está pasando o me estoy haciendo la película. Claro, hacerse la película es un muy buen término para definirlo incluso. Me gustaría aclarar igual que no es que en la gran mayoría de las situaciones nos pueda pasar esto. Sí nos puede pasar con frecuencia, pero usualmente el ser humano es capaz de interpretar la realidad de forma verdadera. Tampoco es que vivamos en la Matrix, por así decirlo, y la mesa que estoy sentado desaparezca porque es un holograma. No, pero sí ciertos pensamientos pueden tornarse problemáticos si se repiten a lo largo del tiempo. Perfecto. ¿Tenés algún otro ejemplo más para seguir dejando en claro qué otro tipo de distorsión común hay? Tengo un montón de ejemplos, si querés los vamos abordando a medida que vamos. Me encantaría. Entonces, este ejemplo que nos diste, para ponerle un nombre a la distorsión, ¿cómo se llamaría esta distorsión? Esta es lectura de mente. Algunos autores pueden variar, pero el concepto es el mismo, es interpretar lo que piensa la otra persona, lo que va a hacer o cómo se está sintiendo. Perfecto. ¿Qué otro ejemplo podés compartir con nosotros para ir entendiendo, ir identificando más o menos cuáles nos han pasado? Después compartiremos cuáles te han pasado a vos y quizás hasta yo me anime a contar alguna mía o de algún amigo de amigo. Bueno, a ver. Pensamiento catastrófico también es un clásico, es cuando imaginamos la peor situación posible. Tengo un examen, lo voy a perder. Una entrevista laboral, me va a ir espantoso. Yo no tengo evidencia para probar que va a pasar eso, pero aún así el pensamiento es suficiente para generarnos ansiedad, una reacción fisiológica, de repente sudo, me pongo nervioso, palpitaciones, ¿no? En base a ese pensamiento. Igual yo también, ahora para no entrar todos en paranoica, ¿no? Paranoia. Uno dice, wow, pensamiento catastrófico, distorsión cognitiva. Aclaro a toda la audiencia, esto es sumamente normal y no da para enloquecerse. Pero también yo lo interpreto, porque me han pasado un montón de veces de pensar lo peor de una situación,
que es un recurso también como que de supervivencia y de resguardo, ¿no? Es como que evaluar la situación, los pros y los contras, lo positivo y lo negativo de una situación a la que me estoy enfrentando, ¿no? Tan malo no debe ser, no me digas por favor que sí, porque nos ponemos nerviosos todos. Supuesto. Está bueno sí aclararlo de entrada que las distorsiones cognitivas son fenómenos que nos ocurren a todas las personas y que no son sinónimos de ninguna patología mental ni mucho menos. En el caso que vos decís de repente un poco de miedo, un poco de ansiedad, todas las emociones negativas son adaptativas y nos ayudan a entender el mundo y adaptarnos a él. El problema es cuando se pasan al otro lado y superan cierto límite. Porque ¿cuál sería el límite? Porque así vamos viendo. Sea cosa que si el que está del otro lado escuchando va haciendo tic a todas las que tiene dentro de sus distorsiones, sea cosa que no entre en pánico, ¿no? A todos los que están escuchando del otro lado, por favor, esto lo escuchamos con tranquilidad. Ahora, al final de la nota, por favor, vamos a tener que dar tips porque vamos a la segunda distorsión y yo ya me estoy poniendo nerviosa. Claro. No, en realidad el límite de toda emoción problemática sería el momento que en realidad de que me está generando una emoción que dura un tiempito es algo constante, muy frecuente y totalmente complejo para seguir viviendo. Y no me está permitiendo trabajar, estudiar, salir con amigos, disfrutar el fin de semana. Entonces es lo que llamamos una emoción problemática. Uh-huh. Un poquito de ansiedad es suficiente y es muy cómoda para de repente impulsarme y salir de la cama y llegar a tiempo al trabajo. Uy, faltan 10 minutos, bueno, mejor me apuro. Pero si tengo mucha ansiedad, capaz que estoy trabajando mal, nervioso, asustado, constantemente pensando en lo que podría llegar a pasar si me equivoco, si me echan del trabajo. Entonces siempre un término medio como todo en la vida. Exacto. Evitar los extremos. ¿Qué otra distorsión cognitiva podemos tener por ahí? Yo tomé nota de las distorsiones porque es como que uno va haciendo una lista de lo que sí y lo que no. A mí me pasa muy seguido en mi vida el pensamiento blanco o negro. Eso de todo o nada. Suena horrible, pero me pasa, ¿viste? Siempre es como que soy muy extremista. Sí, es muy habitual esa distorsión, porque estamos acostumbrados incluso, no sé si es decir, y me causa mucha gracia porque yo lo cuento en sesión, mi generación de los 20 a los 30 arrastra de nuestra infancia una especie de idea implantada de Disney incluso, ¿no? En Disney están las películas de el héroe y el villano, uh-huh. Y nunca hay un punto medio. La distorsión blanco y negro es exactamente interpretar la realidad en extremos polares, ¿no? Es izquierda, derecha, uno o el otro. Y no hay nunca un punto medio, no hay nunca un gris intermedio. Entonces, no sé, Pepito, ¿es buena o mala persona? No, Pepito es un ser humano, tiene virtudes y tiene falencias, pero igual aún así la identificamos como buena o mal. Sí, y qué importante es poder visualizar en la vida, a líneas generales, que nada es un extremo u otro, y poder desde la infancia trabajar en los grises, en los diferentes tonos de la paleta, porque la vida no es así blanco y negro, y quizás hoy estamos escuchando a Nicolás y decimos, uy, esto me pasa, y vamos a ver qué podemos hacer para poder cambiar nuestra realidad, ¿no? Exacto, ese es un punto clave, porque no todo pensamiento es real. Los pensamientos, nosotros los llamamos pensamientos automáticos, surgen en la cabeza, sí están basados en experiencias previas, y son cercanos a la interpretación de la realidad, pero no todos son reales. Yo puedo tener un pensamiento de no soy suficiente, soy inferior, y eso no significa que sea real. Y al momento, pero sí puede condicionar mi realidad. Perdona vos. Al momento de crearse el pensamiento, nuestra realidad, ¿en qué nos basamos nosotros al momento de observar la realidad para decir, bueno, esto es real, esto es lo que está pasando y evaluarlo a la circunstancia? Bueno, nuestro cerebro en realidad obtiene información de nuestros órganos sensoriales, nuestros ojos, nariz, oído, nuestros sentidos, le envían información a nuestro cerebro
Y nuestro cerebro después procesa, posteriormente, en base a esa información, busca conectarla con experiencias previas. Bueno, te puedo poner un ejemplo divertido para entenderlo. Yo te puedo decir, una hamburguesa de repente para vos y para los que nos escuchan es un estímulo agradable, rico, comestible. En cambio para mí, que soy celíaco, es una amenaza real y de repente es un ejemplo gracioso. Pero es verdad, de un mismo estímulo pueden surgir dos pensamientos o dos interpretaciones muy diferentes. Y a medida que nosotros nos vamos formando como personas, vamos definiendo nuestra realidad en base a nuestras experiencias previas. Perfecto. Y ya que estás vinculado con ese tema, ¿a qué le decimos realidad subjetiva? La realidad subjetiva es un tema muy interesante porque por más que la realidad sea una sola, la forma en que nosotros percibimos la realidad como seres humanos cambia de persona a persona. Una mesa, por ejemplo, puede ser relativamente similar para vos y para mí, pero si tomamos ejemplos más complejos, ahí se empieza a ser un poco más diferente. Si hablamos del debate entre el bien y el mal, si hablamos de ideales políticos o religiosos, no sé, ideología en general, ahí sí puede ser un poco más complejo de diferenciar. Bien. Y capaz que puedo tomar un ejemplo, si me permitís. Genial, dale. Sí. Imagínense que estamos en el informativo y están hablando de política. Y hay una flecha enorme roja hacia abajo hablando de una cierta empresa puntual. De repente para mí, para vos, para el resto de la audiencia, no hay una interpretación vinculada a ese estímulo, porque no tenemos experiencia económica, no sabemos qué significa y realmente no nos interesa. Pero para un empresario que sí está invirtiendo, que sí dedica su vida a los negocios, capaz que ese estímulo sí genera angustia, ansiedad, sí genera una conducta que puede ser evitativa, puede ser violenta, capaz que le pega a la pared, capaz que va al bar, capaz que toma alcohol, si es fumador, capaz que fuma el triple de cigarros ese día por la ansiedad que le causa. Este es un ejemplo muy bueno porque al final de cuentas las situaciones en sí que vivimos a lo largo de la vida no son ellas las que nos afectan, sino la forma puntual en que nosotros las interpretamos, ¿no? ¿Quién soy yo y cómo entiendo las cosas en base a mi experiencia previa? Y mis creencias van a determinar cómo interpreto el mundo. Wow, cómo interpreto el mundo. Qué fuerte eso, porque hay tantas interpretaciones como personas en el mundo. Porque cada uno viene de una historia familiar, una historia personal diferente. El ambiente condiciona un montón. No es lo mismo nacer en Uruguay en época de pandemia que nacer en la China en momentos conflictivos. Exacto. Entonces, de ahí se basa también que dos personas del mismo hecho tengan una interpretación totalmente diferente de lo sucedido, ¿no? Sí, incluso personas muy similares, con la misma crianza. Es suficiente una sola experiencia para diferenciar y discriminar ciertos estímulos. Entonces, la forma, como veníamos hablando recién, que tiene el cerebro de procesar la información, va a determinar esto que estoy viendo, esto que estoy escuchando o sintiendo es tal cosa. Y para mí significa tal otra. De ahí también que cuando cuentan la historia familiar, una versión puede ser interpretada por un hermano, una historia familiar interpretada por un hermano de una manera y otra por otro hermano, que nacieron en el mismo momento histórico, por decirlo así, porque a veces son 2-3 años de diferencia, se criaron con los mismos papás y llevado a otro plano, qué difícil se hace cuando una pareja se separa y arranca la interpretación que hace cada uno de la historia amorosa. Ahí como que afectan todas las distorsiones cognitivas juntas. Es bravo, sí, porque entran un montón y todas juntas incluso. Qué fuerte. Bueno, ¿con qué otra distorsión cognitiva podemos continuar? Bueno, podríamos hablar de los deberías, que son normas rígidas que imponen cómo deberíamos pensar, sentirnos y actuar. Porque no son me gustaría, sería agradable o estaría bueno, es yo debo, ¿no?
yo debo ser delgado. Entonces, en base a estas reglas, yo me condiciono en la forma que voy a pensar, me voy a sentir y voy a actuar, y me obligo a cumplir ciertos estándares. Te puedo decir un clásico, o sea, los hombres no lloran, y es algo que veo constantemente en consulta, que los pacientes hombres hacen un esfuerzo sobrehumano para no largar una lágrima, incluso aunque sea una reacción fisiológica normal, esperable y sana. Qué fuerte eso de los hombres no lloran, porque qué sano y qué saludable es llorar a nivel emocional, de descargar las emociones, las frustraciones de una situación específica y demás. Y como hay una frase por ahí que dice, la vara más dura es la que se quiebra más fácil, y se ha visto mucho en estas épocas el tema del suicidio en los hombres. Qué importante, ya que este programa está dirigido a toda la familia y hablamos temas que afectan a la infancia y a la adolescencia, poder trabajar la educación emocional en nuestras familias y que esto de que los debería y de los hombres no lloran, poder a lo largo de las generaciones que quede como una historia del pasado y que no se siga viendo generación tras generación, que esto sea algo del pasado y que se deje atrás y que realmente podamos educar con inteligencia emocional y transmitir los sentimientos sanamente. Si te duele algo, decir que te duele y llorar sin prejuicio, ¿no? Sacar ese debería, porque eso es lo menos sano que pueda haber en nuestro núcleo familiar y en la sociedad, ¿no? Ser fiel a nosotros mismos. Dejar de vincular, ¿no?, el llanto con un signo de debilidad, de poca hombría, que tampoco sería relevante. Nosotros lloramos por una reacción fisiológica que nos hace bien, que libera neuroquímicos para sentirnos mejor, para sentirnos más relajados y aliviados. No porque el que llora porque el que es más débil. Tal cual. Y con esta distorsión cognitiva, los debería, a mí me da una sensación que es como que es un pensamiento y una norma impuesta desde el exterior. Aunque a veces sí, nosotros nos ponemos autoexigencia y debería estudiar más, debería trabajar más, debería levantarme más temprano. Pero yo me pongo a reflexionar y a veces me pregunto, ¿esto realmente me lo digo a mí misma? ¿Soy yo que me lo impongo? ¿O es que mi historia familiar, cómo me educaron, realmente está influyendo en lo que yo me autoimpongo como un debería? Sí, por supuesto. La historia familiar, queramos o no, nuestra experiencia vital de todos los días nos condiciona enormemente. Y bueno, ciertos patrones conductuales los vamos a aprender de la gente que amamos, que nos cuidaron, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros familiares en general, nuestros cuidadores, pero también patrones cognitivos, patrones de conducta. Nosotros vamos a aprender a entender el mundo de la misma forma que nuestros padres lo entienden, al menos al principio. Puede ser que al principio mis padres me hayan enseñado ciertas condiciones del mundo, como debería de esforzarme más, debería de pasar esta prueba, no debería de comer cierta comida. Pero una vez que nosotros crecemos, los incorporamos y los seguimos arrastrando. Un ejemplo clásico que escucho muchas veces de consulta. Estoy triste porque tengo más de 30 y debería estar casado, en pareja. ¿Por qué? ¿Quién te lo impone? ¿Quién te obliga? Nadie. Es un famoso debería que genera reacciones negativas. Me apura. No, nadie te apura. Tal cual, nadie te apura. Es que en realidad tendríamos que desde pequeños aprender a fluir con la situación que nos toca vivir, con la realidad en la que estamos viviendo, y si hay algo que no nos agrada, ver las herramientas que tenemos para poder modificar nuestra realidad. Y pase lo que pase, disfrutar de nuestra vida, estés en pareja o sin pareja, y no tener esos debería de que a los 30 la casa, el hijo, la carrera. Y a veces me pregunto, ¿sos feliz? ¿Qué estás esperando para ser feliz? ¿Vas a cumplir la lista de los pendientes y luego decir, bueno, ahora que ya soy
no sé, ya soy licenciado, ya tengo el oficio, ya tengo la casa, el coche, el perro, la familia, el niño. Ahora, bueno, soy feliz. ¿Eso realmente te hace feliz? Otros Claro. dirán, cuando me jubile tal cosa. Y después miras para atrás y pasaron 65 años. Claro, la felicidad es un estado. Adquirir ciertas cosas, cumplir ciertos objetivos, no necesariamente me van a hacer feliz. Por supuesto que me van a acercar, son mis metas en la vida. Pero si no pasan, es muy importante ponerlas como no necesidades. Yo quiero cumplir esto. Yo sí me quiero tener una licenciatura, sí quiero terminar cierto proyecto, sí quiero tener el cuerpo que tanto deseo, sí quiero que la persona que me guste salga conmigo, construya un futuro conmigo, pero no lo necesito. Es en base a estos deberíamos. Excelente eso, no lo necesito. Contigo o sin ti, soy feliz. Exacto. Genial, impecable. Bueno, después tenemos por ahí que me gustaría que nos explicaras la distorsión que se llama filtraje, visión de túnel. ¿Qué es eso de visión de túnel? El filtraje es una de las distorsiones también más frecuentes. Es cuando nosotros interpretamos toda la realidad, pero nos centramos en el hecho más negativo. Capaz que un ejemplo para bajarlo a tierra. Imaginemos que nuestra pareja nos cocinó. Pasó toda la tarde cocinando, hizo una comida muy rica, nos sentamos a comer, comemos todo, nos encanta, repetimos el plato y le decimos, amor, te quedó muy rico, me encantó. Una sola cosa, la próxima vez capaz que un poquito menos de sal. Y ella ya empieza a pensar, detestó la comida, no va a venir nunca más, no le cocino nunca más porque él piensa que soy mala cocinera, ¿no? Ella se está centrando en lo negativo, está efectivamente cayendo en la distorsión de filtraje. Esa es muy Como común, decir, es muy común. Sí, a la más chiquita, a la más chiquita ya, olvídate, comprate la vianda. Bueno, o no sé, de repente en el trabajo también, hay un compañero de trabajo que le caigo mal. Bueno, pero en realidad me llevo bien con todo el equipo. ¿Por qué sería tan relevante que a una persona nomás le cayera mal? O perdí un examen. Bueno, pero en realidad mi promedio es de 10. ¿No? ¿Por qué centrarnos en lo negativo? Hay otros aspectos. Perfecto. Nicolás, si te parece, te invito a escuchar un tema musical y ya seguimos con esta charla tan interesante. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea,
que quiera creer, que crea, y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea. Ya está en el aire girando, y que sea lo que sea, y que sea lo que. Estás en Los Niños de Hoy. Hoy nos encontramos con Nicolás Barreto y estamos hablando del tema de distorsiones cognitivas. Nicolás, recién hablamos de la distorsión filtraje y la visión del túnel y todo lo que vemos negativo. Pero decime, ¿a qué nos referimos cuando decimos etiquetas globales? Las etiquetas globales son etiquetas que nosotros designamos a las personas por tener cierta cualidad. Y por supuesto nosotros englobamos a toda la persona en esa etiqueta. Por ejemplo, cierta persona miente, entonces es una mala persona. No, ¿por qué ser una mala persona? De repente mintió en una circunstancia puntual. O, no sé, cierta persona estuvo presa, entonces efectivamente es una mala persona, es un malhechor. No necesariamente. Es una de las distorsiones que nosotros tenemos más presente porque puede llegar a ser el origen de racismo, prejuicios innecesarios. Yo miro a una persona de repente con sobrepeso en la calle y ya pienso que tiene una mala alimentación, malos hábitos. Capaz que no, capaz que va al gimnasio, sale a correr todos los días, es sana, capaz que es más sana que yo incluso, pero solo por el hecho de que tiene un poco de sobrepeso yo atribuyo en ella que es una persona poco sana. Le estoy poniendo una etiqueta en base a mi pensamiento y no en base a evidencia real. Bien. ¿Y cómo influyen nuestros pensamientos y emociones al momento de interpretar la realidad? Porque me imagino que no es lo mismo cómo interpreto la realidad un día, no sé, supongamos, soleado, en que todo el día anterior me salieron todas mis actividades perfectamente, a esos momentos en que, bueno, no sé, está fin de mes, estoy apretado de dinero, rompí con mi pareja o en el trabajo me está pasando algo difícil de superar. ¿Cómo nuestros pensamientos y emociones nos interfieren a interpretar la realidad? Esa es una de las preguntas más interesantes incluso porque, tal cual como decís, los trastornos depresivos incluso, ¿no? Tienen más tendencia a que generen estas distorsiones. Desde la teoría cognitiva, yo te puedo asegurar que son las situaciones las que determinan nuestra conducta o nuestras emociones y no la situación en sí. Son los pensamientos en realidad. Es decir, primero nosotros percibimos un estímulo, una situación cualquiera, después, como dijimos, nuestro cerebro lo asocia con experiencias pasadas y genera una interpretación a partir de eso. Y es en base a esa interpretación que surge la emoción, la conducta y una reacción fisiológica. Podemos imaginar que vamos por la calle, es un ejemplo clásico y muy divertido que también utilizo en sesión. Estamos yendo por la calle hacia el trabajo y nos encontramos con un colega, pero este no nos saluda. De repente ni siquiera nos mira. Esta es la situación, ¿no? Lo que tomamos como evento totalmente objetivo, acá no hay interpretación. Pero después nuestro cerebro interpreta la situación y genera un pensamiento. No me quiso saludar. No sé. Se hizo el distraído, fingió no verme, pero en realidad no me quiso saludar. Y después el cerebro empieza a maquinar, ¿será que le caigo mal? Porque si fuera una buena persona, si fuera un buen compañero, me tendría que saludar. Esto sí es lo que llamamos interpretación subjetiva, ¿no? Porque esta realidad es subjetiva.
Y este pensamiento después condiciona una emoción, por supuesto, rabia, frustración, enojo y una conducta. Después cuando vaya a la oficina lo voy a ignorar, porque ya estoy enojado y se lo merece aparte. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera interpretado la realidad de forma distinta, de forma un poco más lógica, racional y adaptativa? Si, por ejemplo, hubiera pensado que realmente no me vio, que iba distraído, que estaba pensando en otra cosa, que no tenía los lentes puestos. Este ejemplo me encanta aparte porque a mí me pasa muy seguido. Yo sin los lentes no veo cosas, veo manchas. Entonces probablemente a partir de este pensamiento diferente, este pensamiento nuevo, no me hubiera enojado con él, las emociones mías no hubieran sido tan negativas y mi conducta hubiera cambiado también. Llego a la oficina, lo saludo. La conclusión de este ejemplo es: los pensamientos nos limitan de forma constante y está en nosotros cuestionarnos estos pensamientos, identificar ciertos patrones problemáticos para encontrar la interpretación más lógica y más cercana a la realidad, siempre con el fin de ahorrarnos diversos problemas. ¿Cómo es que podemos hacer para realmente decir, bueno, bajo la actividad mental y digo, interpreto la realidad de la manera más sana? Yo sé que hay todavía un montón de distorsiones cognitivas para desarrollar y nos queda pendiente eso, que lo vamos a hacer, pero es un momento en que ya voy haciendo tic de todas las que me afectan y necesito saber esta respuesta ahora. No aguanto la ansiedad. En la casa están escuchando esta nota y a todos les pasa lo mismo, estoy segura. Y de vuelta a remarcar, ¿no?, que eso es algo normal que nos pasa a todos, que no es sinónimo de estar con un problema genuino. Sí, de todos modos, después vamos a pasar tu número para que te llamen. Por supuesto. Entonces, al momento de evaluar la realidad, ¿qué preguntas nos deberíamos hacer como para tratar de que la subjetividad de nuestros, por decirlo así, nuestra caja de herramientas de nuestras creencias y de nuestras limitaciones nos afecten a que nos distorsionen esta realidad en la que vivimos? ¿Qué preguntas nos tendríamos que hacer? Bueno, la clave en realidad es la evidencia. Algunas de las preguntas más útiles que podemos hacernos a nosotros mismos para decirnos: ¿este pensamiento que me surgió está basado en una interpretación cercana a la realidad lógica? ¿O me estoy dejando llevar por un patrón de pensamiento problemático, usual mío, que arrastro hace mucho tiempo? Entonces yo me puedo preguntar, ¿en qué me estoy basando para pensar de esta forma? ¿Es probable que lo que esté pensando ahora ocurra de verdad? ¿Cuál es la probabilidad y no la posibilidad, que es algo que confundimos mucho? Porque posible es posible todo. Capaz que ahora mismo me cae un avión arriba de la cabeza. Bueno, pero esa idea, no. Esperemos que no. Pero esa idea a mí no me genera ansiedad o miedo, porque yo sé que la probabilidad es muy, muy baja. Que algo sea posible no significa que sea probable. Entonces, ¿este pensamiento es una interpretación lógica o estoy siendo influenciado por mis creencias negativas que generan estas distorsiones? ¿Y cuánto nos afectan y nos limitan esas creencias al momento de interpretar nuestra realidad? Y un montón. Nos limitan un montón porque es a partir de estas creencias que nosotros generamos por vivir nuestra vida que surge el pensamiento. De repente, un ejemplo: a Pepito lo mordió un perro de más chiquito y a su hermana Laura no. Entonces, cuando aparezca el estímulo perro, va caminando por la calle, Pepito se pone nervioso, se angustia, porque su cerebro recuerda esa experiencia y la evoca. Entonces Pepito evita cruzar la calle. De repente su hermana se acerca a hacerle un mimo al perro, porque son creencias muy distintas. Claro, así como está este ejemplo del perro, algo que pasa mucho en el momento de cuidar un niño, cuando uno sale al parque, es los papás que en algún momento se cayeron del árbol y arrancamos con los no te subas, no toques esto, no tal otro, porque nos llega el recuerdo emotivo de cuando nos pasó a nosotros y no queremos que a nuestros hijos le pase lo mismo, como exacto. El caso de tu ejemplo, y ahí arrancamos a limitar las libertades de explorar el mundo.
Y también de esa manera, por más que lo hacemos de sumo amor y queriéndolo cuidar a ese ser especial que es nuestro hijo o hija, estamos limitando de que él descubra algo que nada mejor que descubrirlo a través del juego. Nadie quiere que le pase algo negativo, pero explorar es sumamente enriquecedor. Sí, sobreproteger a nuestro hijo tiene sí un origen noble porque lo amamos mucho y no queremos que le ocurra nada, pero caemos en el riesgo de sobreprotegerlo y que no tenga la oportunidad para desarrollar confianza, autoestima, que sea lo suficientemente autónomo, ¿no? Que confíe realmente en sí mismo, y ese niño puede crecer y desarrollarse para ser un adulto asustadizo y heredar, por así decirlo, o aprender, mejor dicho, nuestra interpretación del mundo sesgada por esta distorsión de catastrofismo. Lo peor va a ocurrir. Claro. Por ende, tengo que tener miedo. La sobreprotección, en realidad, estamos desprotegiendo. Porque... Ahí está, tal cual. Y bueno, una cosa son los límites, que siempre se aplican desde el amor, querer cuidarlo, pero sí, es una línea muy fina eso de entre el límite de cuido y la sobreprotección, ¿no? Sí, es difícil darnos cuenta porque cada uno basa lo que puede llegar a pasar a lo que nos pasó a nosotros. Si a vos nunca te robaron en la calle, vas a salir tranquila a correr por la Rambla, a trotar, a caminar con el perro. En cambio, incluso aunque vivas en un barrio muy peligroso, de repente si nunca te robaron, si nunca tuviste una experiencia aversiva, peligrosa, tu interpretación de realidad en base a tu barrio va a ser: mi barrio es muy lindo y seguro. Es alejado de la realidad, pero no tengo cómo comprobarlo. Qué complejo esto de las distorsiones que nosotros como adultos tenemos, porque dependiendo de cómo nosotros vivamos, interpretemos y sentimos la realidad, es como se la vamos a transmitir a nuestros hijos. Y en base a eso, es lo que nosotros le decimos del mundo. Podremos decir, el mundo es un lugar maravilloso y todo está bien, o ten cuidado, cuídate, y no nos olvidemos que estamos educando un ser que nosotros somos sus mayores referentes y que es nuestra responsabilidad poder llenarlos de confianza y seguridad para poder enfrentar el mundo que los rodea. Exacto. Si no va a pasar, bueno, papá, me invitaron a un cumpleaños, a un campamento, a una fiesta, ¿puedo ir? No, de ninguna manera, porque X. Y ahí le va a empezar a explicar todas las posibilidades que podría llegar a pasar. Y qué difícil es ese ejemplo que vos das, porque nos ha pasado, sobre todo a los que tenemos hijos pequeños, que con el tema de la pandemia no hemos podido tener la posibilidad de las reuniones de padres en los jardines donde te conoces con los papás de los compañeritos de tu hijo o hija. Y ahora que se reactivó toda la actividad social, llegan las invitaciones de los cumpleaños y ahí decís, pero ¿quién es el padre? ¿Quién es el adulto responsable? Y ahí yo no lo conozco. No lo conozco. Y ahí hacemos el listado de todas las distorsiones cognitivas que estamos planteando hoy. Y qué difícil es la decisión, ¿no? Sobre todo cuando son niños pequeños que a veces hablan poco, fruto también de la pandemia, de que hubo mucha pantalla. Los papás, si bien estaban en los hogares, trabajaban desde el hogar, entonces como que se vio todo muy, muy alterado. Hay niños que inclusive el lenguaje no los tienen desarrollado bien, y todas esas cosas, ¿no? Sí, aparte muy bien, como decís vos, es suficiente el pensamiento de va a pasar algo para que nos genere la angustia y el miedo, no necesariamente que sea real. Entonces se imaginan la peor situación posible, lo que puede llegar a pasar. Adivinación de futuro también es otra distorsión muy común. Yo no tengo evidencia para probar que a mi hijo le va a pasar algo malo. Lo más probable, lo más lógico y real es que si vaya a un cumpleaños se relacione con sus amigos, pase muy bien, disfrute. La probabilidad más cercana es que los padres de la persona que es el cumpleaños sean padres similares a mí, que se preocupen por su hijo, que le den atención, que si se cae, se lastima, se preocupen por él, que hablen, que llamen si pasa algo. Sin duda. Mira, yo tengo una amiga que ella, como que, por decirlo así, se hace mucho la cabeza.
siempre está pensando lo peor de todas las situaciones y demás. Entonces ella lo que hace es junta a todas las amigas, cuenta la situación y ahí como que vamos filtrando entre todas y no es tan así tal cosa, o mírale este lado positivo a la situación, no, tal vez ponele, el chico te quiso decir tal cosa y vos lo interpretaste así, pero no es tan malo como vos pensás, o no te hagas la cabeza, no tiene por qué salirte a vos así esta situación. A veces, sin depender del otro, pero escuchar esto de que ya que la realidad es tan subjetiva, dependiendo del cristal con que se mire, escuchar la interpretación que tiene el otro de algo que a veces te pasa a vos, puede estar bueno como para un recurso, sin depender de la opinión del otro, ¿no? Pero como un recurso como para decir, ¿me estoy haciendo la cabeza o no, o será tan así? ¿Sos vos? Soy yo. Bueno, es que es verdad, muchos pacientes me lo dicen y yo les explico justamente, es que el problema soy yo, es que estoy loco, es que no lo entiendo. De repente pacientes que tienen problemas de celos con su pareja y decir, bueno, pero ¿puede que pase o soy yo? ¿No? En el ejemplo que vos traíste está muy bueno porque aparte para aclarar que no todas las distorsiones tienen que ser orientadas a lo negativo. Yo puedo tener un pensamiento distorsionado también si es muy positivo y de repente paso por al lado de la persona que me gusta y no sé, tose, estornuda y yo lo atribuyo a me está dando bola o lo hizo por gusto para que yo le hablara. Y también con las redes sociales, estos likes que ponen, ay no, mirá, me gusta de esta foto, me está tirando onda. Se quiere casar conmigo. Claro, están los dos extremos, el total negativo y el total positivo que se rasce la cabeza, no, está muerta conmigo. Claro. Qué bueno que aclaramos esto, porque si no uno van a pensar que todo es negativo. No, también todo puede ser positivo, ¿por qué no? Exacto. Nicolás, vamos a seguir con las otras distorsiones que nos quedan pendientes, porque el tiempo es tirano y se nos va pasando volando con esta charla. Tenemos también culpar a otros. Esta es sumamente común. Y esto me parece que requiere tener que educar a nuestros pequeños desde chiquitos en poder asumir lo que nos pasa y hacernos cargo. Sí. Bueno, para darles el concepto, culpar a otros es una distorsión porque, claro, lo decimos la frase y no es el hecho de culpar a los demás. La distorsión es culpar a los demás por la mayoría de mis problemas o mi sufrimiento y no creer que soy responsable de mis propios contratiempos. Esto, por supuesto, de forma poco adaptativa, ¿no? Muy frecuente, no es una situación normal. Si yo tengo la evidencia para así culpar a una persona de mi malestar, bueno, ahí tenemos otra cosa. Pero sin la evidencia, ahí sí podríamos estar hablando de una distorsión. Tomando algunos ejemplos, por ejemplo, yo perdí esa materia que vi en el examen por mi profesor, porque es un mal profesor, porque enseña mal, porque es confuso. Y que yo no haya estudiado en los últimos 2 meses no tiene nada que ver. O no sé, si tal persona no me hubiera dejado, si mi expareja no me hubiera dejado, yo hubiera alcanzado todos mis logros en la vida. Me hubiera recibido, hubiera tenido un trabajo ideal, pero como esa persona me dejó, mi vida está arruinada. No, ahí está muy claro la distorsión, ¿no? Después tenemos las diferentes falacias. Falacias de control externo. ¿A qué nos referimos con eso? El nombre es un poco complicado, pero en realidad el concepto de la distorsión es muy sencillo y también es una de las más comunes, pero las más limitantes incluso. Tenemos falacia de control interno y son muy similares pero opuestas, donde nosotros sentimos que deberíamos de poder controlar todo lo que nos ocurre alrededor, ¿no? Buscamos el control porque nos da seguridad. Qué difícil. Entonces, sí, entonces pasó tal cosa, fue culpa mía. Yo tendría que haberlo previsto. ¿Cómo? Yo no tenía la información en el momento para probarlo, pero aún así me siento culpable. Me echaron del trabajo. Fue culpa mía, no rendí lo suficiente, pero capaz que estaba dando horas extra, era el mejor de la oficina, simplemente fue un recorte de personal, pero yo lo atribuyo a mí, fue mi culpa. Que ocurriera eso fue también mi culpa, ¿no? De repente llegamos al fin de una relación y yo atribuyo a que fue mi responsabilidad. Yo no fui lo suficientemente bueno en algo, no soy lo suficientemente atractivo,
es mi culpa. Si no hay evidencia, si nosotros realmente no podemos atribuir la fuente a nosotros, es una distorsión de la realidad en realidad. Perfecto. Y bueno, la otra que es la opuesta es sentirnos extremadamente controlados por los demás, ¿no? Pensar que yo soy una víctima que no puede hacer nada para controlar mi ambiente y mi propia vida. Entonces, famosa frase, soy una víctima de mi destino, yo no tengo control de lo que yo pueda o no hacer. O tal persona jamás me permitiría hacer eso. ¿Por qué no? Puede ser un pensamiento distorsionado, en realidad capaz que lo hago y la otra persona no se enoja lo suficiente o me permite hacerlo. No es que no pueda, es que la otra persona no quiere que lo haga. ¿Y cuánto nos limitamos con eso? Porque a veces no nos animamos a hablarle a la persona que nos gusta o hablar simplemente con el jefe y decir, mirá, me gustaría hacer, no sé, un cambio de horario o esta actividad me parece que la puedo desarrollar bien, me das la oportunidad de hacerlo. Y los miedos nos limitan un montón. Sí, un montón. Y es entendible porque el miedo es suficiente por una especie de patrón conductual que generamos, porque una vez que sentimos miedo y nos alejamos del estímulo que nos está provocando ese miedo, o esa ansiedad, o ese malestar, la angustia, en nuestro cerebro registramos un alivio, porque dejamos de sentir ese miedo. Y cualquier conducta que nosotros hagamos que sea reforzada tendrá mayor probabilidad de aparecer en el futuro. Entonces yo me alejo de este estímulo aversivo que me genera malestar y aprendo de alguna forma a alejarme. Y la próxima vez que me ocurra voy a aplicar el mismo método. Escapo o me alejo. Bien, ¿me escapo o me alejo? ¿Eso sería la opción adecuada para enfrentarse al miedo? ¿Escapo o me alejo? ¿Cómo me enfrento al miedo? ¿Cuál sería la versión más saludable o recomendable para enfrentar el miedo? Porque me escapo o me alejo es como que no me hago cargo. Exacto. Bueno, ahí voy a usar el famoso depende aburrido de la psicología, porque claro, depende un montón de la situación. Podemos tener miedos adaptativos y desadaptativos en el sentido de miedos muy, muy intensos atribuidos a situaciones que realmente no son peligrosas. O miedos reales en base a situaciones que tenemos que tener miedo. Si yo estoy caminando en la calle, por ejemplo, y aparece un tigre, no va a pasar, ¿no? Pero imaginemos que sea real. Si yo siento miedo y ansiedad, soy un ser humano funcional. Ese miedo y ansiedad me va a ayudar a salir corriendo y cuidar mi vida. Pero si yo tengo la misma reacción con un gatito, ahí sí estamos hablando de un miedo desproporcionado y que no es adecuado a la situación. Ahí podremos hablar, por ejemplo, de una fobia específica. Claro, como le pasa a las personas que le tienen miedo a las arañas, por ejemplo. Ahí está. El estímulo araña. La araña no es lo suficientemente peligrosa para dañarme, ¿no? Para herirme, pero aún así le tengo muchísimo miedo. Perfecto. Ese miedo es desadaptativo. Bien. De todos modos, con el tema del miedo, yo sé que el miedo frena, el miedo paraliza, y que es necesario el miedo también como para autosupervivencia, ¿no? El miedo es lo que te mantiene vivo, ¿no? Porque si no tuviéramos miedo, cruzaríamos en rojo el semáforo. Eso yo lo interpreto así. O seríamos, no sé, andaríamos haciendo cualquier cosa por la calle si no tuviéramos el miedo a perder la libertad por hacerle daño al otro, que no tenemos que hacerle daño al otro. Nuestra libertad termina donde comienza la libertad de la otra persona, eso está claro. Pero con el tema del miedo a mí me pasa algo muy particular que yo me pregunto, bueno, le tengo miedo a esta situación, pero en vez de evitarla o proyectarla a largo tiempo y decir, no, la postergo, a mí me gusta también pensar, cuanto antes me resuelva esta situación que me da miedo, antes vuelvo a mi estado de paz y armonía. Yo sé que no es algo habitual en todo el mundo, pero esos momentos en que decís, cuanto antes lo resuelvo, más rápido salgo de esta, ¿no? Y es un muy buen mecanismo de acción, es una buena estrategia de enfrentamiento, ¿no? Porque, claro, vos generás el hábito de enfrentar tus problemas. Hay una regla muy buena que dice que si tenemos un problema que podemos solucionar en menos de 2 minutos, que lo hagamos, que no lo postergamos. Porque postergar también es un hábito y lo vamos fortaleciendo a lo largo del tiempo.
Tal cual. A veces los que somos ansiosos lo resolvemos en menos de 2 minutos porque si no la cabeza no da vuelta y los pensamientos rumiantes nos terminan sacando un montón de energía. No es que seamos tan open man y tan que tengamos todo resuelto, ¿no? A veces es por un tema de ansiedad. No todo es como parece color de rosa, pero bueno. Nos van quedando un par de distorsiones pendientes y no quiero dejar de nombrarlas. Falacia de justicia, esa me encanta. Sí, esa está muy buena. No es tan común, pero sí ocurre a algunas personas. Falacia de justicia ocurre cuando yo pienso que el resto de las personas deberían como adecuarse a ciertas ideas o ideales que tengo yo de lo que debería pasar o no debería pasar. Entonces, yo podría pensar, bueno, mi marido debería llamarme todos los días al trabajo para ver cómo estoy, o tal día que no nos veamos. ¿Debería llamarme o estaría bueno que me llamara? ¿No? Yo estoy atribuyendo algo que no es correcto, o al menos que no es ideal, porque me puede generar el problema, porque yo me voy a enojar porque no me llamó algún día. Bien. Siempre es bueno como que analizar nuestros pensamientos, ¿no? Todo lo que arranque con nunca, siempre, debería, es como que alerta roja, ¿no? Sí, lo muy general siempre suele ser sesgado. Tal cual. Sí, nos pasará un montón de veces, ¿no? Ahora parece como que lo estamos viendo así en frío, pero en el diario vivir a cada instante. Sí, y les puedo asegurar que de repente escuchándonos a nosotros hablar, surgen un montón de situaciones, ejemplos, capaz que similares o capaz que no, pero sí sin duda conectados a estas descripciones, distorsiones que estamos hablando. Bien, nos van quedando poquitas distorsiones cognitivas pendientes sobre generalización. ¿Qué es eso? Esta sí es una de las que se me ocurre, a mí me ocurre en lo particular. A ver, contanos. Y todavía la sobregeneralización es extraer una conclusión general de solo parte de la evidencia. Entonces, hay un ejemplo muy bueno que a mí me gusta decir en clínica porque a mí me pasaba muy seguido. Imaginemos que estamos en el bondi, estamos cruzando el bondi por bajarnos a una parada y un grupo de adolescentes me miran a mí y se ríen. Entonces, bueno, se están riendo de mí. Pensamiento distorsionado. Porque yo no tengo la evidencia para probar que se están riendo de mí. Entonces, si eso ya me pasó una vez, y yo ya lo asocié a que se están riendo de mí, la próxima vez que pase yo voy a pensar que es por mí. Yo estoy sobregeneralizando la experiencia. Entonces, cada vez que alguien se ría... Perdón, a veces eso... ahora que vos decís eso, se me ocurre con temas muy específicos. Por ejemplo, esto que... No estoy generalizando para nada, pero esas personas, esos adolescentes que a veces sufren bullying con ciertas situaciones en la escuela, por ejemplo, pueden llegar a generalizar y decir, si me hacen esto acá, en todos lados me lo pueden hacer. Y no es la idea y no debería ser, y no es una actitud que sea tolerable. Claro, aparte, hablando claro, no es real. Porque me haya pasado una vez, no significa que me vaya a pasar de vuelta. De repente alguien se burló de mí, sí me trató mal, sufrí bullying, pero ese pensamiento, esa sola experiencia, yo la sobregeneralizo y las aplico en todas mis experiencias futuras y pienso que el resto de la gente me quiere herir todo el tiempo. Y me frena, me limita un montón para generar vínculos, para tener pareja, para tener amigos, para vincularme con compañeros de trabajo. Es muy importante poder criticar nuestros pensamientos y identificarlos. Y es una distorsión catastrófica porque después afecta directamente a nuestra autoestima y a cómo me relaciono con mis vínculos en general. Exacto. Vamos entendiendo bien. Yes. espero que cada uno en su hogar esté siguiendo la charla atentamente, porque esto parece un tema difícil, pero resultó ser más común y más fácil de lo que el nombre nos daba miedo. Sí, los conceptos teóricos sí son un poco aburridos, más que nada, los nombres, pero son fenómenos psicológicos que nos ocurren a todos, sin duda. Bien, nos quedan pendientes 2 distorsiones, personificación y racionamiento emocional.
¿A qué nos referimos con eso? Bueno, un poco personificación ya lo estuvimos hablando en el ejemplo que expuse recién, que lo utilicé para dar otra distorsión, pero bueno, es clarísimo. Estoy en el bondi, se ríen de mí, estoy personificando. Están riendo de mí. La personificación es vincular cosas del ambiente conmigo mismo de forma frecuente, aunque en realidad nada tenga que ver conmigo, ¿no? Pensar que lo que alguien dice está dirigido a mí. Si yo estoy en la oficina y el jefe se acerca y dice, hay que mejorar el rendimiento, y yo pienso que dijo, y a mí estoy trabajando mal, no necesariamente, estoy personificando lo que dijo, ¿no? Perfecto. ¿Y racionamiento emocional? Esa también es muy, muy clásica, es pensar con las emociones, dicho de forma sencilla. Yo puedo pensar o tener la idea de soy un fracasado o no merezco esto, ¿no? Una baja autoestima, estar angustiado y decir realmente no soy suficiente para hacer esto. Eso es un pensamiento, eso no es la realidad, eso no me define, es una emoción porque está sesgada por angustia, depresión, ¿no? Cuando nosotros interpretamos la realidad en base a nuestras emociones. Genial. Ahora que ya desarrollamos todas las distorsiones cognitivas posibles y más de una nos sentimos unos cuantos identificados, como padres, como adultos de referencia, ¿podemos educar desde nuestra distorsión, desde nuestra realidad subjetiva? ¿Cuál es la manera más sana de educar a nuestros hijos, hijas y niños de la tribu? Bueno, si se puede educar de forma sana, con un pensamiento distorsionado, voy a tener que usar el comodín de vuelta y decir depende, porque realmente depende de qué tan distorsionada sea la percepción del mundo de los padres. Más allá de que sí, las distorsiones son fenómenos que nos ocurren a todos, si tenemos un patrón de pensamiento muy alterado, muy reiterado, que genera un malestar emocional significativo, imaginemos que una persona tiene pensamiento clásico, pero estuvimos hablando, pensamiento catastrófico, una visión muy distorsionada del mundo y tiene muchísimo miedo por las cosas que podrían llegar a pasar. Ese pensamiento sí lo podemos transmitir a nuestros hijos, de forma intencional o no tan intencional. Y bueno, como también estuvimos hablando, papá, ¿me dejas ir a tal lado? De ninguna manera. Y limitamos a nuestro hijo. Ok. Igual siempre está genial poder hacer una consulta con un psicólogo y sacarnos todas las dudas, saber de qué tan limitados estamos, ¿no? Porque uno lo habla así, pero está bueno consultarlo, ¿verdad? Y la forma ideal, si realmente estamos dudando de si nuestro pensamiento nos está jugando una mala jugada, es pedir ayuda, solicitar ayuda profesional, un psicólogo, y decirle, bueno, ciertos pensamientos me están generando malestar. ¿Qué puedo hacer con ellos? ¿Cómo los puedo modificar? ¿Y cómo puedo modificar nuestros pensamientos? Perdón, que si te van a llamar, yo te estoy preguntando ahora, pero es necesario esta pregunta. Danos apenas unos tips, así te llaman y sacan consulta y lo hablan en base a cada uno, su realidad subjetiva. No, aparte es una pregunta muy buena que nos da, nos alienta, porque primero, se puede pensar la forma en que nosotros pensamos, eso es muy bueno, y a partir de que se pueda, podemos utilizar ciertas herramientas o técnicas, primero para detectar los mecanismos psicológicos de cómo es que surgen nuestros pensamientos. Todo pensamiento surge, como vimos, a partir de nuestra experiencia de vida y nuestras creencias. Uh-huh. Si ciertos pensamientos son desadaptativos, problemáticos, nosotros podemos primero registrarlos. Yo les pido a mis pacientes, les regalo una libretita y les digo, siempre que tengan un cambio de estado de humor en el cual estaban muy bien, estaban tranquilos, pensaron algo y de la nada se les vino el mundo abajo. Ansiedad, angustia, registren en qué estaba pensando en ese momento. Y después con el paso de las sesiones, usualmente se ve que la gran mayoría de esos pensamientos apuntan o derivan de la misma creencia. De repente no soy suficiente, de repente el futuro es gris, ¿no? Algunas creencias problemáticas que pueden estar condicionando ciertas distorsiones. Un ejemplo clásico son creencias de inferioridad. Entonces,
lo mismo, tengo un examen, lo voy a perder. Una entrevista de trabajo, no soy lo suficientemente bueno, ni siquiera me presento. Perfecto. Sí, aparte el tema de poder escribir nos sirve un montón para poder expresar nuestras emociones, y la escritura es algo que es sumamente sanador. Es muy terapéutico pasar en palabras nuestras propias emociones y pensamientos, porque usualmente cuando nosotros pensamos hay como una especie de caos en la cabeza, porque los pensamientos se generan muy veloz y no tenemos forma como de agarrarlos y realmente detenernos a pensar, wow, pensé tal cosa, qué fuerte. En cambio, cuando lo pasamos a palabras, pensamos cada palabra, realmente nos detenemos a decir, wow, esto es lo que estoy pensando, ¿realmente pienso que soy un fracasado? No es real esto. Y podemos empezar a cuestionar los pensamientos. De repente no generar un pensamiento adaptativo totalmente diferente, ¿no? Un giro de 180 grados. No voy a pasar nunca de soy un fracasado a soy un ganador absoluto. Pero sí empezar a cambiarlo por soy un ser humano, me puedo equivocar, puedo tener errores. Bueno, vamos a darnos otra oportunidad. Y qué importante es eso también de poder decir uno mismo, me puedo equivocar, puedo cometer errores, porque nosotros como padres y adultos de referencia somos el ejemplo para las nuevas generaciones que aprenden en base a la observación y poder decir, sí, mamá se equivocó, papá se equivocó, sí, el abuelo se equivocó, la tía. El vínculo que tengamos con nuestros niños es lo que a ellos también los alienta a seguir intentando y no quedarse ahí en el miedo a no intentar, a no mejorar. Es lo que también nos convierte en algo que de un tiempo acá por momentos está mal visto, y es eso que nos convierte en humano, porque queremos la perfección que no existe, queremos que todo nos salga perfecto, y en base a lo que hemos hablado de las distorsiones, es eso de querer controlar todo para que todo nos salga genial. Y errar es humano y somos humanos, y ahí es donde uno también se tiene que permitir equivocarse, porque del error uno aprende, y eso es también, nosotros como adultos es lo que tenemos que incorporar para luego poder pasarlo a nuestros hijos y que ellos se animen a explorar, se animen a equivocarse, porque ahí está el gran aprendizaje de nuestra vida, ¿no? Sí, precisamente. La persona que no se equivoca es porque no está haciendo nada o porque realmente no es humano. Es un robot, es una máquina sin pensamiento, sin emoción, que simplemente procesa todo de forma perfecta, que no tiene todas estas distorsiones como veníamos hablando, y siempre tiene una interpretación real, precisa, objetiva de la realidad, y siempre decide o toma elecciones excelentes. No, eso es muy utópico, ¿no? Los seres humanos nos vamos a equivocar. De hecho, cuanto más nos equivoquemos, menos lo vamos a hacer en el futuro, porque vamos a aprender nuestra experiencia y nos vamos a volver, no me gusta el término mejores personas, pero sí más capaces, más sabios, ¿no? Tal cual. Decime, ¿cómo podemos hacer para vivir una vida más plena sin tanta distorsión? Más allá de describir nuestras emociones y lo que pasa y analizar los pensamientos, ¿cuál sería el ideal utópico? O capaz que no es tan utópico. No, de hecho, el pasaje a vivir una vida de repente un poco menos llena de distorsión, vamos a tener distorsiones porque es parte de la forma que el cerebro procesa la información, pero ¿cómo podemos de repente eliminar la gran mayoría de ellas? Primero con psicoeducación. Nosotros, una vez que comprendemos por qué pensamos de la forma en que pensamos y por qué nos sentimos o actuamos de la forma que lo hacemos, una vez que nosotros comprendemos los mecanismos que determinan nuestra forma de comprender el mundo y nuestra forma de pensar, cómo tomamos decisiones, vamos a poder identificar en cuáles de esas situaciones yo estoy teniendo problemas. Como ya dijimos, la clave es la evidencia. Si yo tengo evidencia suficiente para probar cierto pensamiento, este pensamiento está basado en situaciones pasadas que no estoy sobregeneralizando, es suficiente para pensar que no es un pensamiento sesgado. Y si no, siempre puedo pedir la ayuda a mis amigos, mi familia, un profesional de salud mental. La técnica que nosotros aplicamos, por ejemplo, es la reestructuración cognitiva, y es ir agarrando, primero identificando estos pensamientos problemáticos, yendo
al origen, que son las creencias, a partir de la experiencia personal de cada uno, y empezar de a poquito, yo digo, me gusta la metáfora, no ladrillito a ladrillito, sino bloquecito Lego a bloquecito Lego, porque es de a poquito, a reestructurar este pensamiento. Pasar realmente de algo que puede generar mucho problema a algo más adaptativo y algo más real. ¿Podemos cambiar nuestras creencias, nuestro sistema de creencia? Sí. ¿Es por posible? Sí, de hecho es uno de los principales objetivos de la terapia cognitiva y el principal objetivo que yo marco a mis pacientes siempre en sesión. Primero, identificar si hay una creencia problemática. Y una vez identificada, bueno, podemos utilizar ciertas herramientas para empezar a pensar de otra forma. Y empezar a pensar de otra forma nos va a garantizar empezar a hacer ciertas cosas diferentes, elegir mejor nuestras opciones y eliminar los problemas emocionales que están usualmente encadenados con estos pensamientos negativos. ¿Sabes por qué pregunto esto? Si es posible cambiar nuestros sistemas de creencias. Porque nosotros venimos de una generación que a nosotros nos educaron desde el autoritarismo. Desde, se hace esto porque soy tu mamá, soy tu papá, lo tenés que hacer. Sin cuestionar realmente si era algo útil o no. Y se entiende que fue de sumo amor que lo hicieron y ellos pensaron que era lo mejor para esa situación. Eso no se está cuestionando. Pero ahora con el tema de la crianza respetuosa, que está muy en auge y que nosotros promocionamos y somos fieles promotores de la crianza respetuosa, al momento de educar tenemos nuestro sistema de creencia o tal vez nuestro historial familiar y lo que nosotros queremos para nuestra vida, a veces que nos juega esa lucha entre el bien y el mal, el diablo por un lado de cómo vivimos nuestra infancia y el angelito de lo que queremos para nuestro presente y para las nuevas generaciones. Por eso preguntaba si se podía modificar el sistema de creencia y considerando de que modificando nuestros pensamientos cambiamos nuestra realidad, si es posible. Sí. Y a poquito, ¿no? Como recién dijimos, a poquito es muy posible y te puedo asegurar que es posible porque lo he presenciado incluso en mi experiencia personal propia, en mi propio proceso terapéutico, de muchos de mis pacientes y en base a años de experiencia de la teoría cognitiva. Perfecto. Entonces, para todo el que quiera embarcar este camino de la mano de Nicolás, tener una mochila repleta de paciencia para uno mismo y paciencia para el proceso que comienza. Exacto. No sé si paciencia, pero sí al menos un mínimo grado de dedicación, porque al principio puede ser un poco engorroso, molesto, el tener que pensar, bueno, cada pensamiento que me surge tengo que analizarlo y cuestionarlo, pero una vez que, como todo hábito, como toda habilidad, se empieza a entrenar, se vuelve totalmente natural. Y una vez que surja en nuestra cabeza cierto pensamiento y yo pueda decir, bueno, esto no está bueno, lo puedo cuestionar, puedo generar otra voz que lo empiece a silenciar y cuando surja él, no lo vas a lograr, decir, bueno, está bueno que pienses así, pero en realidad mi yo racional, mi yo lógico piensa un poco diferente. Andate al rinconcito mientras nosotros generamos otro pensamiento más lindo. Sí, hay por ahí alguna imagen en redes que es una niña que tiene enfrente a los monstruos del miedo y le dice, hoy no te voy a escuchar. Como ahí va, es una muy buena. Dejar pasar la nube del pensamiento catastrófico. Exacto. De hecho yo en sesión lo utilizo como metáfora. El diablito incluso, que recién dijiste, lo utilizo también. Como una especie de vocecita molesta que nos dice, te vas a equivocar, no lo vas a lograr, no sos suficiente. Nicolás, para toda la audiencia que te está escuchando, si se quiere comunicar contigo, ¿cuáles son las vías de comunicación? No sé si estás en redes sociales, sí sé que estás, pero sí. Me gustaría que vos lo comentaras. Bueno, me pueden buscar por Instagram, que es @psico_nbarreto, psico de psicólogo, N de Nicolás, que es mi nombre, y Barreto apellido. Y también ahí se pueden contactar conmigo por WhatsApp, que está mi número de contacto. Perfecto. Y vos te encontrás en Montevideo y nosotros acá en Punta del Este. ¿Estás haciendo teleconsultas? O sea, el tema de la ubicación, de tener que ir al consultorio, ¿no sería un impedimento para comunicarnos contigo? Nada.
Yo atiendo de forma presencial, sí, en mi consultorio en Pocitos, o si no, puede ser por Zoom, es la plataforma que manejo más y es realmente muy cómoda para los pacientes que viven lejos o simplemente tienen un horario de trabajo muy complejo y no tienen tiempo para viajar. Sí, atiendo presencial y virtual. Perfecto. ¿Algunas palabras que quieras decir para la audiencia, para ese papá, esa persona que nos está escuchando? Porque esto no es algo que afecte solamente a los que somos padres, también afecta a las relaciones de pareja y todos los vínculos. Sí. Bueno, de repente alguna reflexión final, les puedo decir que incluso por experiencia propia, como les venía diciendo, vale la pena realmente tomarnos el trabajo, el esfuerzo y la práctica de empezar a discriminar ciertos patrones de conducta y decirnos a nosotros mismos, esto que estamos pensando no es del todo real y me está haciendo mal. Esta forma de pensar me está haciendo mal. Y cambiarla me puede generar muchas ventajas. Genial. Así que los invito a ponerlos en práctica. Sí, es que vamos a poner en práctica, todos los tips que nos estás dando y bueno, a visualizar bien cuál es nuestro sistema de creencias y cuáles son los pensamientos que nos limitan a llegar a alcanzar, ser esa persona que queremos y cumplir nuestras metas y sueños para esta vida, ¿no? Ahí está. Cualquier duda que les haya quedado también me puede escribir en Instagram, con muchísimo gusto les puedo pasar más información de las situaciones, de algunos ejemplos, y si se sintieron identificados de repente con alguna de los ejemplos que pusimos, me pueden escribir también. Repetinos por favor tu Instagram. Como no, es @psico_nbarreto, con doble R. Perfecto. Bueno, Nicolás, pero mil gracias por tu tiempo y gracias por estar en Los Niños de Hoy. No, por favor, gracias a ti, María José, y al programa por invitarme. Bueno, quedamos en contacto. Nos seguimos por redes. ¿Te parece? Perfecto, me parece. Muchas gracias. Que tengas una fantástica jornada. Besitos. Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Hoy compartimos nuestro programa junto al psicólogo Nicolás Barreto. Hablamos de distorsiones cognitivas. Los espero el próximo programa para compartir juntos este espacio. Este es tu lugar. Somos tu tribu. Besos para todos. Los quiero. Chao. Esto fue Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu.